Saludos mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Por aquí la tengo. Discúlpame que la tengo aquí siempre, la bandera maravillosa de Venezuela. Ayer me preguntaron que si la tenía escondida. No, no. Me están haciendo, es un extraordinario pedestal donde hay un portabandera ofrecido por unas personas amablemente que me los van a donar. Con mucho gusto los voy a recibir para tenerla ahí siempre como acompañante de la Venezuela que amamos, de sentirse uno orgulloso de esa Venezuela. Esperamos que pronto ya esté aquí, un ebanista la está preparando y aquí la disfrutaré con ustedes y la compartiré con ustedes. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros en las bendiciones que siempre les envío de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que este día maravilloso, día miércoles 13 de noviembre, en mi programa 1080, que todo le sea para bien. Pero nunca olvides esto que siempre lo digo con orgullo, pero lo digo también desde el corazón. No solamente para amar a Venezuela. ¿Sabes qué hay para amar a Venezuela? Hay que admirarla, hay que respetarla. Muchos no lo hacen. Por eso son falsos cuando dicen que aman a Venezuela. Bien estén afuera o bien estén adentro. Yo te quiero invitar hoy a que seas tú que me sigues, que te suscribes cada día más a este canal, colocándote del lado correcto de la historia, que recibes estas bendiciones. Ama a Venezuela, pero como siempre, con orgullo, respetándola, admirándola. Conviértete en ese venezolano de bien, amante de la justicia y de la libertad. Título de hoy: Profecía para Venezuela, salida de Maduro antes del cierre de diciembre. ¿Ante quién se juramentaría Edmundo González Urrutia? Libertad para los presos políticos viene. 3 puntos básicos. Pero antes de avanzar en ello, el editorial de hoy voy a compartirlo con 2 cosas importantes. Permíteme que me traslade acá. Este diploma, este reconocimiento que voy a mencionar en este momento, fíjense la visión y el contexto, ¿no? Y de lo que quiere decir allí. Esto fue una exposición, una conferencia que dicté en noviembre. ¿Y por qué digo hoy? Hoy es 13, a 2 días. El martes 15 de noviembre del 2016, oiga bien, del 2016, me acuerdo que estaba viajando durante ese año 2016 por todo el país y me tocó ante el Consejo de Profesores Jubilados de la Universidad, de la ilustre Universidad del Zulia, conjunto al Club de Leones de Maracaibo, Luz Maracaibo, dictar esta conferencia que la llamamos Soluciones Democráticas para salir de la crisis política en Venezuela. Repito, 15 de noviembre del 2016. Ahí están todos los que amablemente firmaron por las profesores de la Universidad del Zulia. Saludos a ellos, a William Méndez, al doctor Elías Martínez Guardo, coordinador de la comisión académica, al profesor Dídimo León, era el secretario del entonces. Bueno, ¿por qué hago mención de este reconocimiento? Que no es un reconocimiento. Porque recuerda el título: Soluciones democráticas para la salida de la crisis política de Venezuela. 2016, 15 de noviembre. Allí yo planteé un sinnúmero de cosas que, repito, hasta inclusive a la Asamblea 2015 fui a dar de ahí nació mi libro Camino hacia la sociedad humanista y republicana. Hoy es día, me encantan los miércoles de Constitución y Justicia. E hice unas propuestas sobre ello. Acuérdense que el embustero era el presidente de la Asamblea Nacional
Henry Ramos Ayú, y el hablador de paja ese dijo que en 6 meses se saldría de esto. ¿Se acuerdan de esos 6 meses? No sucedió. Ese mismo año algunas propuestas, lógicamente, lamentablemente se las llevó el viento, porque la partidocracia no permite ver ojos bonitos en cara ajena, porque piensan que uno les va a serruchar sus cosas. Y yo siempre lo que he sido un venezolano de grandes convicciones, valores y principios morales. Como ya digo, cuando dije en la introducción, que amo esta patria de verdad, la respeto, la admiro, desde la coherencia y la integridad y la lealtad a la misma, proponiendo salidas y soluciones. Las mismas no fueron escuchadas. Y te digo, repito, hice el libro ese, Camino hacia la Sociedad Humanista y Republicana, porque tuve que centrarla allí. Y ya ese libro me acuerdo que lo hice en el 2020. Pero al año siguiente, en enero del 2017, fue que se fundó el Movimiento de Salvación Nacional, MCN Venezuela, MCN Internacional, que me honro en presidir desde el entonces, llevando ese propósito de libertades, de libertad para Venezuela y de justicia, esa bandera por todo el país y comunicándola ante el mundo. Y a nivel internacional, presidentes para el entonces como Bolsonaro, Iván Duque, el mismo Donald Trump, a través de Mike Pompeo, se les hizo llegar las propuestas, se les hicieron llegar las propuestas. Me honro en que reconocieron al Movimiento de Salvación Nacional en las propuestas que hicimos para ello. Pero ahí quedó. ¿Por qué hago esta introducción? Porque viene lo que voy a explicar y lo que posiblemente suceda en sus siguientes días, incluyendo el mes de diciembre. Sin antes, ayer alguien me preguntó qué significaba culipandeo o colipandear. Conforme al RAE, a la Real Academia de la Historia, de la Real Academia Española, del verbo intransitivo que parte de lo coloquial Cuba y Venezuela, que es donde más se utiliza esta terminología, aluce evadir con astucia una dificultad prevista para no enfrentarla. Oiga bien, oído. Usando también como pronominal el verbo pronominal coloquial que nace en Cuba, esa expresión más aplicable. Dicho de una persona acobardarse, echarse atrás o arrepentirse de algo que iba a hacer. ¿Estamos claros hasta ahí? Perfecto, me agrada. En la Biblia pudiéramos hacer un símil de esto por el caso venezolano. Oiga, ¿por qué estoy diciendo esto? Presten mucha atención. Estoy como los maestros que quieren dar que ustedes pedagógicamente entiendan muchas cosas para que puedan asimilar y discernir qué es lo que está pasando y qué puede venir para Venezuela. A eso es que quiero ir. En la Biblia se le puede atribuir a ese término un poquito más cercano, la expiación, que es el acto de padecer el castigo de los pecados con el fin de eliminar sus efectos y permitir que el pecador arrepentido se reconcilie con Dios. Nicolás Maduro Moro, muy lejos de Dios, por cierto, y todos sus cómplices están colipandeando, están acobardándose, se están echando atrás porque saben lo que les viene. De ahí viene el término de la profecía para Venezuela sobre la salida de Maduro. Y es el mejor acto de expiación si quieren reconciliarse verdaderamente con Dios después de haber hecho tanta maldad y tanto daño, que todavía lo siguen, están pendientes, el arrepentirse. Y esos son los efectos que pudieran eliminar esas maldades al arrepentirse verdaderamente, previa a la justicia divina y la justicia terrenal que les alcanza. Y aquí viene el por qué están ya actuando de esa manera. Óigale bien. En Venezuela, dijo alguien ayer, y leí y retomé sus palabras, no existe pena de muerte, dijo una dirigente del chavismo.
pero igual la aplican y sin hacer juicio ni sentencia. Así lo han hecho con los presos políticos del país. Los agarran, los ponen presos, los retienen, los secuestran, violando todo Estado de Derecho, esta Constitución y los articulados que se refieren a ella. Y de una vez le dicen esto, traidor, no sé qué cosa, y listo. Eso es más que una pena de muerte. Y por eso se les han quedado unos cuantos. Eso existe en Venezuela todavía. Maduro, pero la conciencia, cuando ven ante los eventos que están por venir, Maduro ayer llamó a revisar detenciones, lo dijo antier y ayer también, ayer, detenciones tras las elecciones de julio, rectificar posibles errores judiciales. ¿Está entendiendo el por qué dije eso en el editorial? Karen William Saab, por otro lado, dijo que venían cosas buenas para los muchachos. Esto se lo dijeron a los familiares de los presos políticos, de los jóvenes, de los adolescentes. Se lo dijo él y les dijo, los muchachos van a salir. Días antes había dicho que eran unos criminales, que no habían menores, etc. Ahora sí entienden el culipondeo, ¿no? Ahora sí entienden el por qué la introducción. Correcto. Pues sigo avanzando. La salida de Maduro, y ahí viene la parte profética. Antes del cierre de diciembre, hay varios escenarios. Dios obrando y actuando. No me cataloguen ni me señalen como religioso. Esto estoy hablando de la verdadera espiritualidad y ya voy a finalizar en qué me baso de la palabra de Dios para que esto pudiera suceder. Sabemos muy bien que a pesar de las tormentas que hay en la Corte Penal Internacional con las investigaciones externas, ayer lo expliqué, sobre el tema de la conducta inapropiada sexualmente del fiscal Karim Khan y su silencio, pues estamos ya hoy, repito, al 13 de noviembre, y en este mes tiene que presentar un informe, su última acción del año, y pudiera estar por allí para reivindicarse ante el mundo, ante el evento en lo cual se está involucrado, pues a lo que todos estamos esperando, que la acción judicial internacional actúe libertadora a través de las órdenes de aprehensión de la Corte, a través del fiscal solicitárselas a la Corte o sus compadecencias. Eso puede pasar. Son 12 días determinantes que cualquiera de estas cosas pudieran suceder. Coadyuvaría a lo que se está armando y de lo que está rodeando para que el régimen salga. Ahora bien, la acción de justicia y de fuerza, ustedes han oído runrunes, fuerza por allí, sí, y las ganas que le tienen a Maduro y su combo, pues eso está caminando y está organizado. Yo no tengo detalles porque no estoy involucrado, pero sí percibo y estoy claro, porque uno investiga y recibe información, que algo grande está preparado antes del cierre de diciembre. Y voy a después explicar qué es más aún. Las negociaciones con ellos han avanzado, aunque ustedes no crean que no hay negociaciones. Sí hay diálogos y negociaciones a puertas cerradas con gente del gobierno de Biden todavía. Acuérdense aquello, el plazo que le dio Biden, todavía está habiendo negociaciones, conversaciones de mucha gente, incluyendo aliadas a ellos. Y por eso es que ustedes vieron a Lula diciendo, no, es que el problema de Nicolás es de Venezuela, no es un problema mío. No, porque él sabe muy bien que él no tiene muy buenas relaciones con Donald Trump, me refiero a Lula, pero que no quiere ser chispeado en meterse a abogar a favor de Maduro, porque puede creársele un problema a él más grave con relación a Donald Trump, y que sabe muy bien que Putin ha puesto de acuerdo con Donald Trump para cerrarle y forzar en esa negociación que está caminando
para que Maduro pueda salir de Miraflores y dé el paso a la transición democrática. Ahora bien, todo esto tiene el sabor de libertad, sí. Aunque haya oposición dentro del mismo régimen, sectores como el de Diosdado, que se empeña a que no suceda, el Jorge Rodríguez, por otra parte, con Adelce, pero el que está callado y es el que al cual están tocando se llama nada más y nada menos que Padrino López y las Fuerzas Armadas contrarias a Maduro. Muy pendiente con este detalle, porque por allí está la cosa caminándose fuertemente para ir a ese proceso de transición. Lo demás es paja y bufenería, que oyen que no van a entregar, si dice Tarek William, si el Mundo González llega al país va a ser detenido, por el otro dice que todas esas amplinadas. Pero hay que tener algo bien claro y ser muy serio. Cuando yo digo, ¿ante quién se juramentaría Edmundo González Urrutia? Yo quisiera dar más detalles, pero ustedes tienen que entenderme a mí, que por seguridad, por mi seguridad, la mía, la de familia, todo yo tengo que administrar con cómodas cuotas, como dicen por allí, todas estas informaciones. Pero lo más importante es que te llegue el mensaje, que es lo que quiero. Que es lo que me gustaría que lo analizara, de fe y de esperanza, de que hay un mover, que es lo más importante en todo esto. Edmundo González Urrutia, ¿ante quién posiblemente se podría juramentar? Indiscutiblemente, aquí hay que hacer claro que el problema no es dejar, el tema, el meollo del asunto, es que Maduro no llegue al 10 de enero para juramentarse. Eso es lo lógico, aunque ellos son ilógicos, pero la lógica es que no llegue. Porque yo escucho por ahí algunos dirigentes, bueno, que el 10 y que se juramenta, porque acuérdense que Donald Trump, a pesar que ya estamos viendo en un dream, como dije, de un gabinete fuerte para ellos, pero que entiendan que Donald Trump se instala es el 20 de enero. Y no podemos estar, como digo por ahí, bueno, ahora sí, porque Marco Rubio y el otro, y el otro, y el otro, sí, muy aliados y contrarios al caso venezolano, a la dictadura venezolana, cubana, nicaragüense, etc. Pero hay que entender algo, que ellos es después del 20 de enero. Y nosotros no podemos darnos el lujo, los venezolanos, que Maduro seguramente el 10. Por eso que las acciones que están profetizadas, que están anunciadas, que puedan suceder, es antes del 30 de diciembre, antes de finalizar el mes de diciembre, porque a nosotros no nos interesa ni nos conviene de que él se vaya a juramentar, porque entonces entraríamos en un proceso de esperar el apoyo directo del gobierno de Donald Trump para forzar y más sanciones y más presiones, etcétera, pero sería tormentoso el año para ellos. Y a eso le tenemos que sumar, que voy a analizarlo, el tema de las deportaciones masivas de Estados Unidos. Por eso es que al mismo Donald Trump le conviene que el caso de Venezuela sea resuelto antes del cierre de noviembre y antes de su juramentación inclusive, y darle pie a vida a que sea juramentado el mundo. Bueno, ahora el mundo, ¿con quién se va a juramentar? Por la asamblea del régimen, contra el tribunal del régimen. Se dice muy fácil, los venezolanos apoyaríamos todos a salir a la calle para que se juramente, pero ¿quién lo va a juramentar? No sé si me estoy explicando. Hay una única institución legítima que, aunque le duela mucho a los factores de la oposición, que lo apoyaron y después le sacaron la silla, que es el TCJ legítimo en el exilio, que encabeza el doctor Tony Marval. Ahora, él tiene la facultad y la legitimidad para juramentar a Edmundo. Puede ser en Estados Unidos, en Panamá, en la Argentina, el país que pueda permitir eso. Pero el mundo ha dicho que no se va a juramentar afuera, sino aquí. Ahora, ¿qué institución verdaderamente legítima, verdaderamente limpia, pura, que no esté en marco de la ilegalidad, como la están las instituciones que han avalado y apoyado al régimen de Maduro, pueda juramentarlo? Ahí es donde está el detalle, como diría aquel famoso cómico mexicano, Cantinflas.
Esto hay que analizarlo con mucha fuerza. Por eso que el presidente electo en mundo ya estaba en Bruselas, salió de Alemania, fue a Bruselas, va a La Haya y luego de ahí viene América. Pasará por Estados Unidos, de allí vendrá a Panamá. Sigue uniendo el esfuerzo en todo el mundo del apoyo para el reconocimiento de los resultados del 28 de julio y ratificarlo a él como presidente electo, del cual salió el 28 de julio por la voluntad popular, por la voluntad soberana establecida en el artículo 5 de esta Constitución vigente. Hasta ahí voy a dejar esta primera parte, ¿no? Para que empecemos a evaluar. Vienen días fuertes para esto y yo quiero entregarlo así de a poco y de pasito, porque para que tú lo puedas asumir, sin sensacionalismo, sin amarillismo, como me he caracterizado de nada, de ser de esos, hablarles por la calle del medio, con la claridad, porque tú tienes que prepararte, venezolano de bien, para el día de y para el día después, inclusive. ¿Cómo vas a asumir el que está dentro y cómo va a asumir el que está afuera? El día de y el día después. Eso es importante analizarlo. Yo lo vengo diciendo hace años. Quienes me siguen a mí desde hace años y en reuniones, en exposiciones del mismo movimiento de Salvación Nacional, siempre he hablado del día de y el día después. Eso es importante tomarlo en cuenta. Yo sé que estás distraído por las necesidades, por la crisis económica, etcétera, pero esto es fundamental y determinante para que eso tú seas parte verdadera, actor principal de esta historia libertadora que estamos construyendo. Tú tienes que estar preparado y se te tiene que preparar y formar. Por eso que yo una vez, por eso que propuse la construcción del gran tejido social vinculante y se lo hice saber a María Corina y a todos los dirigentes que pude hacerlo, pero no me lo tomaron muy en cuenta. Recientemente hasta un presidente de la Cámara Municipal de Maracaibo se lo presenté y agarró la propuesta como y la votó, no la leyó, porque no tienen visión, viven hasta la nariz, hasta ahí miran. Con esos jóvenes nos contamos para el día de y el día después. Es contigo que me estás escuchando y viendo. Voy ya aquí, analicemos sobre el caso y voy a hacer un breve análisis allí sobre las deportaciones, posibles deportaciones masivas en los Estados Unidos. Esta es mi segunda parte, porque mucho lo dije en el programa de ayer, algunas cosas. Pues hoy voy a la segunda parte, o la segunda entrega sobre esto. Hay que recordar que en la última camada de ingresos de inmigrantes a Estados Unidos está en el orden de los 10 millones de ciudadanos latinoamericanos que están allá. Del cual de esos 10 millones, 5 millones son mexicanos. Los otros 5 están distribuidos entre, sí, venezolanos, cubanos, haitianos, salvadoreños, nicaragüenses, colombianos y de otros ecuatorianos. Están regados todos allí en los otros 5 millones. El grueso duro, repito, son mexicanos. Hablar de deportaciones masivas, que ahí está en el boom ahorita y el psicoterror de ello, eso se podría estar aplicando de la forma como lo vaya a aplicar, porque fue una promesa de Donald Trump a sus votantes que apoyaron el tema de la propuesta de las deportaciones de migrantes ilegales porque sentía, sobre todo el norteamericano conservador, que le están robando sus espacios y sobre todo que lamentablemente se infiltraron delincuentes, que si del Tren de Aragua, delincuentes comunes, etcétera, y robaron. Ya Estados Unidos tiene sus propios delincuentes y sumados a esto, pues les creaba un caos social y es entendible. Entonces Donald Trump por eso asumió el compromiso con estos votantes de él y él lógicamente les va a dar respuesta. Pues digo, promesa hecha, promesa cumplida. Y por eso ha nombrado a los que ha nombrado para el tema del carácter migratorio. Ahora, ¿a quiénes son los primeros que suele ellos acudir para deportarlos? De esos 10 millones, que ya dije que 5 eran mexicanos, 5 millones y los demás están regados con otros, entre eso entran algunos miles de venezolanos también,
Ahora bien, la mayoría de esos, es decir, el 50% de esos inmigrantes están en los campos, trabajan en los campos, en las fincas de ganado, productoras en las agropecuarias, en las pecuarias, es decir, en el campo. Está comprobado que de 4 personas que trabajan en el campo, 3 son inmigrantes. Entonces, hacia ellos siempre son los primeros, las Fuerzas Armadas, la policía, acude a los campos para entonces, pues Donald Trump no sabe para dónde es que los va a enviar, si para sus países de origen, pero como la mayoría son mexicanos, me imagino que los va a enviar para México, que están en los campos y siempre las persecuciones están ilegales y no han hecho ningún trámite para solicitar asilo o nada por el estilo, sino que están inmigrantes allí. Y la ola será, me imagino que para eso de febrero, marzo, por ahí, abril, es que se iniciaría ese proceso del nuevo año. Y pues serán los primeros lotes que podrán sacar de allí. Luego viene un lote de los inmigrantes que tienen antecedentes penales y que están cometiendo hechos delictivos en Estados Unidos, que será el otro lote que le van a aplicar y los van a deportar, lógicamente, y tendrán que irse para sus países de origen. Y el tercer lote que debe hablarse, y ahí viene el tema de los derechos humanos, bien claro. Por aquí debo tener, si no me equivoco, aquí está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 14, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una persona, claro, contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Esos son los delincuentes que tienen antecedentes y que fueron para allá a seguir delinquiendo. El comentario sobre este tema del artículo 14, tenemos derecho a solicitar protección cuando nos encontremos en una situación de amenaza, peligro o persecución que atente contra nuestra persona y nuestra familia. Sin embargo, los estados deben reconocer este derecho cuando se haya cometido delitos de paz y la humanidad, crímenes de guerra, delitos comunes. Ya eso acabo de decirlo ya. Nuestra Constitución también prevé la protección del asilo en la condición que otorga el Estado por considerar que una persona extranjera es perseguida por creencias, opiniones o afiliación política, por actos que puedan ser considerados de delitos políticos o de delitos comunes cometidos por fines políticos. O el refugio, que es la condición que reconoce el Estado cuando una persona ingresa al territorio debido a fundados temores de ser perseguida por motivo de raza, sexo, religión, nacionalidad, permanencia o determinado grupo social u opinión política. En el caso de los venezolanos, voy a abogar por nuestros compatriotas, por nuestros connacionales, como los llaman. El derecho al asilo, y está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, acudieron a Venezuela, a Estados Unidos, en el caso específico norteamericano, ante verse perseguidos producto de la grave crisis humanitaria cuyo único responsable de ello es el régimen usurpador, ilegítimo, ilegal de Maduro, que inclusive en una oportunidad se alegra más bien de que la gente se vaya. Ellos son así, porque nunca abogaron porque la gente se quedara. El que se fue, se fue. Al propio estilo nicaragüense, que son peores porque los destierran. Por ahí había una loca, esa dirigente del PPT, de apellido Medina, esa loca diciendo que estaba apoyando que le quitaran la nacionalidad al que se había ido, al dirigente de oposición. Bueno, unas loqueras que dicen definitivamente. A ellas son los que hay que quitarle todo para que no sean habladores de paz. Entonces, todo esto influye, mi querido amigos de allá de Norteamérica, y sobre todo el gobierno que está por entrar. Hay que revisar esto y no volverse loco como cacerías, como dije ayer, de humanos. Al que está tramitando su asilo, hasta que no haya liberado a Venezuela, no se le puede hablar de retorno a su país. Si ha tramitado su legalidad en cuanto a la solicitud de asilo como tal, al que ya tiene permisos de trabajo, el que está
generando impuestos a la nación, a la norteamericana, el que con su familia se ha constituido en un elemento fundamental para la economía, inclusive norteamericana, y por ende la venezolana, por sus ayudas a sus familiares. Eso tiene que ser revisado, esto no es a lo loco. El apasionado racista norteamericano quizás no piense sino en su propio beneficio, pero hay un carácter humano, y yo creo que Donald Trump, representante del judaísmo cristiano, un hombre humano que habla y promulga la paz en el mundo, no vaya a permitir que se den excesos, cacería de humanos. Confiemos mucho en Dios, de que el que está caminando legalmente en Estados Unidos y el que ha hecho sus pasos como son, no van a tener problemas. Te lo digo porque tengo también familia allá. Y finalmente, por eso dije que lo que viene, viene ya. No lo dejes de eso. Ojalá que este programa te haya sido productivo. Y lo que dije, lo dije de esta manera, basado en las profecías de Jeremías y aplicadas para el caso venezolano. Oh, si mi cabeza se hiciese agua y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me dijese que el desierto un albergue de caminantes, para que dejando a mi pueblo y de ellos se apartase. Guárdese cada uno de mis compañeros y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano que engaña con falacía, todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero y ninguno no habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira y se ocuparon de actuar perversamente. Su morada está en medio de engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Dios. La libertad de estos pueblos está cerca de los engañadores, de los mentirosos, de esos labios lisonjeros. Venezuela, serás libre porque ha sido promesa de Dios. Recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Feliz miércoles. Hasta mi próxima entrega.